día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y nos volvemos a encontrar en nuestro tiempo de reflexión, en nuestro tiempo de meditación de la palabra de Dios. En estos últimos encuentros hemos venido hablando acerca del llamamiento de Dios. Dios llamando a diversas personas y quizás nosotros identificándonos con esas personas. En primer lugar, habíamos visto el llamado al profeta Isaías, profeta cortesano, un hombre con gran educación, de una buena posición social. De pronto una teofanía en el templo, una aparición, una visión, y él toma conciencia de su estado espiritual, de su pecaminosidad, frente a la santidad del Dios que se le revela. Isaías declara que él es un hombre de labios inmundos, viviendo en medio de un pueblo también impuro. Y tal es así que es purificado, santificado a través de un carbón encendido tomado por uno de los serafines que estaban en presencia de Dios y purifican sus labios, y él inmediatamente predispone su corazón para servir a Dios en la tarea que se le encomendara. En segundo lugar, hemos visto a Jeremías, hijo de sacerdote, podríamos decir un joven de una familia cristiana, de una familia creyente, educado en las cosas del Señor, familiarizado con todo lo que tiene que ver con la vida en el templo. Es llamado por Dios, llega a él la palabra de Dios. Pero en vez de mirar su vida espiritual, Jeremías se mira a sí mismo, mira su condición, mira su madurez, su crecimiento. Dice: Señor, soy chico todavía, soy joven, no tengo experiencia. Jamás hice estas cosas, a lo cual la respuesta que recibe es la presencia de Dios a través de su palabra puesta en su boca, para hablar, para decir, para edificar, también para destruir, para derribar y plantar. El profeta a las naciones, elegido desde antes de su concepción. En tercer lugar, tuvimos a Amós de Tecoa. Él no era ni alguien de prestigio social, no era alguien que tenía que ver con la vida espiritual, con la vida del templo, con lo litúrgico, con lo religioso. Era un hombre de trabajo, un obrero, alguien que vivía en el campo, una persona en un contexto agrario, en un contexto agropecuario. Él se encontraba no solamente criando bueyes y cuidando vacas, sino también cuidando higos silvestres. Él recogía esos higos. Y cuando es enviado a predicar a Israel, al reino del norte, él era de la tribu de Judá, del sur, de pronto se ve amenazado, se ve su mensaje tergiversado por la religión oficial, impelido y desterrado. Y cuando es de manera increpado, la respuesta de Amós dice: yo soy simple obrero, soy un trabajador, alguien que cuidaba vacas y arrancaba higos y los cuidaba. Pero el Señor me dijo. Y él es alguien que respondió a la palabra de Dios, no por su condición, como dijimos, ni social, ni cultural, ni por edad, ni experiencia. Sencillamente la palabra de Dios le llegó y él obedeció esa palabra. Y se metió en un contexto diferente, en un ámbito completamente ajeno a su vivencia, a las experiencias de todos los días, y llevó el mensaje de Dios. Y en esta cuarta oportunidad tenemos para ver a alguien muy especial,
alguien que marcó todo lo que podríamos decir el Antiguo Testamento, todo lo que nosotros tenemos como historia de Israel, y me voy a referir a Moisés, una persona a quien Dios llamó de una manera muy especial. Vamos a ver cómo lo hizo. Qué experiencia, ¿no?, que tuvo él en el monte Horeb o el monte Sinaí. Pero Moisés, cuando fue llamado, fue alguien que presentó, y quizás de estos personajes que habíamos hablado antes, el que presentó mayores excusas, el que puso mayores pero. Y en esto se parece también a nosotros. Y vamos a buscar en esos pero de Moisés quizás nuestras excusas, quizás también nos veamos identificados. Quizás algunas de sus respuestas sean también las nuestras que le damos al Señor frente a su llamado. Porque Él nos está llamando en este tiempo, a vos y a mí, a hacer la tarea para la cual Él nos salvó, para la cual Él nos preparó desde antes de la fundación del mundo, como declara San Pablo en el libro a los Efesios, en la carta a los Efesios. Cuando Moisés fue llamado y tiene la experiencia de la zarza, la primera cosa que le dice al Señor cuando Él le pide que saque al pueblo de Israel de Egipto es: entonces Moisés preguntó a Dios en el versículo 11 del capítulo 3 de Éxodo: ¿quién soy yo para presentarme al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Él también se miró a sí mismo. Esto es una crisis de identidad. ¿Quién soy? Señor, ¿qué soy? No tengo experiencia, no tengo un nombre, alguien prófugo. He buscado, podríamos así decirlo, por la justicia egipcia, por haber cometido un asesinato. Era alguien que se estaba ocultando a través también de la tarea pastoril y estaba cuidando ovejas de su suegro, Yetro. Había formado una familia y realmente él quería cambiar de vida. Se había olvidado de todo lo que había sido su crianza en el palacio, juntamente con Faraón, con la hija de Faraón, quien fue su madre de alguna manera, quien lo crió, quien lo formó. Pero él, frente al llamado de Dios, la primera pregunta que hace, o la primera excusa: Señor, yo no soy nadie. Señor, yo no tengo nada. ¿Quién soy yo para hacer esta tarea? Y quizás muchos cristianos y muchas personas hoy ponen esa misma excusa. No, pastor, no, yo no, mejor no, que vaya otro. No, a mí no me pida porque yo no puedo. A mí no me gusta el frente, o a mí no me gusta figurar, o a mí no me gusta eso. Y a través de esas especies de excusas santas se esconden miedos, se esconde temor, se esconde muchas veces pecados no confesados, porque para servir al Señor tengo que poner mi vida a cuenta con Él. Pero a veces olvidamos que todavía estamos en un cuerpo humano, todavía vamos a seguir pecando, todavía vamos a seguir fallando, todavía vamos a seguir de alguna manera no pudiendo cumplir con todo lo que nosotros queremos hacer para el Señor. El apóstol Pablo decía: pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Yo quiero hacer lo bueno y me sale lo otro. Y nosotros somos igual. Y Moisés era igual. ¿Quién soy yo, Señor? A lo cual el Señor responde algo muy interesante. No le explica quién es. No le cuenta a Moisés su pasado. No le cuenta lo que va a pasar. Sencillamente le dice: yo estaré contigo. Yo voy a estar con vos. Y la misma respuesta que nos da a nosotros hoy. ¿Quiénes somos para pararnos en medio de flores, en nuestro templo, o quizás en la calle, o en nuestro barrio, y decirle a la gente que necesita a Jesús, que tiene que arrepentirse? Todos, desde el más humilde de las personas que nos rodean, a quizás a la persona con muy alto cargo social con la cual podamos tener acceso.
Así como Juan Bautista se paraba frente al rey y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Quizás nosotros también te vamos a enfrentar a alguien políticamente ubicado, o quizás a alguien socialmente ubicado, alguien a quien consideramos con mayor prestigio o mayor que nosotros. Pero el Señor dijo, yo voy a estar contigo. A lo cual dice el texto que Moisés le respondió, de acuerdo, está bien, acepto, vas a estar conmigo. Me presento a ellos y ¿qué les digo? El Dios de los antepasados me envía a ustedes y ellos me van a decir, ¿pero vos lo conocés? ¿De qué Dios me estás hablando? También es nuestro gran desafío, porque no vamos a predicar acerca de un Cristo que aprendimos en un libro. Nuestra tarea no es compartir un Jesús que forma parte de la historia y divide la historia humana en antes y después de él. No vamos a contar la historia de Navidad o Pascua como si fuera un relato para niños. Nuestra tarea es compartir nuestra experiencia con ese Dios. El Dios que te salvó, el Dios que te sanó, el Dios que respondió tu oración por tus hijos, por tus hijas, el Dios que cuidó tu familia, el Dios que aún te trajo consuelo cuando momentos tristes y situaciones adversas llegaron a tu vida que no esperabas, quizás ante un fallecimiento, un accidente, una enfermedad, el Dios que te consuela, que te acompaña. Es el Dios que experimentamos, el Dios que se revela a nosotros a través de la Biblia, pero experiencialmente cada día lo tenemos con nosotros, con cada uno de nosotros. Dice que el Señor le dice a Moisés, bueno, decirles mi nombre, yo soy el que soy, Yahvé. Yo soy te envía. Lo que generalmente hacemos es decir, bueno, ahora lo conozco, sé cómo se llama, a través de una tarjetita, uno recibe un WhatsApp, un número telefónico, y dice, yo soy tal persona. Pero en la mentalidad hebrea, en el pensamiento semítico de aquella época, dar el nombre era darse a sí mismo. Dar el nombre es dar parte de uno mismo y entrar en relación con esa persona. Era el Dios de los antepasados, pero Yahvé era el Dios de Moisés. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero Yahvé es el Dios que se revela a Moisés. Es ese Dios que le permite a Moisés tener una experiencia con él, conocerlo, oírlo y servirlo. Así que frente a eso, el Señor entonces se brinda de alguna manera, podríamos decir, a sí mismo para Moisés. Pero más adelante vemos en el capítulo 4, al comenzar el capítulo, Moisés replica y dice, pero Señor, si yo voy allá, no me van a creer. No me escucharán. Dirán, no se me apareció el Señor. Es probable que en la mente de Moisés desfilaran todos los acontecimientos pasados de su vida. En el palacio, su crianza, el asesinato del egipcio, su huida. ¿Cómo hubiera quedado su nombre en Egipto? ¿Cómo le recordarían? Como un asesino, como un príncipe. Todo eso estaba en la mente de Moisés. ¿Cómo me van a creer si yo escapé? Si yo maté a alguien y escapé y ahora vuelvo y les digo, soy otra persona, el Señor me encontró, Dios me habló, Dios me transformó. No me van a creer. También nos pasa eso a nosotros. También quizás nuestro pasado nos acecha, quizás nuestro pasado nos frena. ¿Cómo voy a hablar de Dios ahora? Y algunos van a decir, ¿y ahora vienes a hablar de Dios? Si vos hacías tal cosa, si vos fuiste el que hizo esto, si vos fuiste aquella que dijiste eso, si hace muchos años yo me acuerdo, no nos van a creer. El diablo utiliza mucho eso. Él es el acusador de los hermanos. Él es el que trae a memoria estas cosas porque el Señor sepulta nuestros pecados en lo profundo del mar. Y es el Dios que quita no solamente el pecado, sino también la culpa y sana la mente y el corazón de las personas. Así que sí te van a creer. Cuando vean tu vida transformada,
cuando vean ese corazón ardiendo por compartir la verdad de Dios, no temas, sí te creerán. Y por último, Moisés insiste que él no tenía facilidad de palabra. Y esto dice, no me ocurre sino ahora que estás hablando con tu siervo, sino Señor que me viene de antes. Yo soy poco elocuente, no sé hablar, a mí hablar no me pongan, no, a mí no me digan, yo hago esto sin que me vean. Yo no quiero ser nombrado, yo no quiero figurar. Eso es vergüenza. La mayor parte de las veces es vergüenza. Pero el Señor nos libra también de la vergüenza. Y Él le dijo a Moisés, bueno, no vas a ir solo. Tenés a tus hermanos, tenés a Aarón. Él te va a acompañar. Él va a hablar con vos. Y no estamos solos para hacer la tarea hoy. Recuerdo al profeta Elías cuando él hablaba con el Señor, Señor, han matado a todos los profetas, a todos tus siervos, quedo yo solo. Y el Señor le responde, Elías, quedan 7.000, Mirá que quedan varios que no doblaron su rodilla y que me siguen fieles. Y hoy hay una iglesia fiel, en formación, creciente, pujante, que te acompaña. No estás solo, no estás sola. Si no te atreves a hablar de Cristo, si quizás te cuesta todavía, bueno, habla con un hermano, vení, acompáñame, vamos a hablarle de Jesús a este vecino mío. Vamos a hablarle del Señor a esta conocida mía. Vamos a compartir a Cristo. Por eso los mandaba de 2 en 2. Recuerdan cuando Él envió a sus discípulos, dice, vayan de 2 en 2. Si uno no puede hablar, el otro está ahí acompañando, apoyando. No es una tarea para hacer solos. Hoy hay muchas personas que también podríamos decir en buen porteño, se cortan solas. Yo no quiero saber nada con la iglesia, yo no quiero saber nada con ninguna religión, institución, yo sirvo a Dios por mi cuenta, lo hago así, Dios me dijo que tengo que hacerlo así. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Siempre el Señor envió de a 2, de a 3, juntos, como un cuerpo, unánimes, 2 o 3 hermanos. Ahí Pablo trabajaba en equipo, los apóstoles trabajaron en equipo, Jesús formó un equipo. Por eso es importante no hacer tampoco las cosas solo, saber que hay un cuerpo, una iglesia, ministerios, hermanos que te apoyan, que te acompañan, que oran por vos y que tienen herramientas para brindarte, para ayudarte, para que te capacites, para que seas un testigo fiel, poderoso de Cristo Jesús en este tiempo. El Señor te está llamando, nos está llamando a su iglesia nuevamente, a dar su mensaje de una forma poderosa en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de crisis sociales, en medio de situaciones de economías prácticamente hundidas, pero el Señor está llamando a su iglesia para levantar una iglesia poderosa en este tiempo complicado. Y nosotros queremos ser parte de eso. Y queremos que vos también seas parte. Por eso te animamos a que busques al Señor, que releas estos textos, volvé a mirar los videos y decirle, Señor, yo quiero servirte. Estate conmigo. ¿Con quién tengo que ir? ¿Cómo tengo que hacer? Y seguramente el Señor va a mostrarte y a acompañarte y a darte la forma en que Él quiere que vos le sirvas. Por eso en esta semana predisponete. El Señor va a sorprenderte. Pedile al Señor que haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que tenga de vos misericordia y que te dé paz y fuerza y valor para hacer la tarea que Él nos encomendó. Que el Señor te bendiga.